Buenos días. Unos minutitos dimos para que se agregaran todas las personas para esta conferencia, pero por respeto a nuestro ponente, el maestro Irving Ricardo, pues ya damos inicio. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente en este momento el apoyo a la coordinación de psicopedagogía y apoyo estudiantil de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Medicina y Cirugía, a la psicóloga Montserrat López Ramírez, quien hizo la conexión con el maestro Irving, que nos va a tratar este tema. Además, quiero comentar también en agradecimiento a la licenciada Naranjo, que en su momento también nos estuvo apoyando y que aquí la veo. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre quién es el maestro Irving Ricardo Zabaleta Blanco, quien nos va a hablar este día de su ponencia. Él es licenciado en psicología por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, certificado en terapia familiar breve por el Mental Research Institute, maestro en educación con enfoque en docencia superior por la Universidad Intercontinental y maestrante en terapia familiar por parte del Centro de Terapia de Familia y de Pareja. Cuenta con diplomados y cursos como bases de terapia breve y crisis, perspectiva de género, resolución no violenta de conflictos, y es promotor de los derechos humanos en la población LGBT, TIQ+, metodologías para la participación infantil y adolescente, así como seminarios en redacción y estilos de textos científicos, pensamiento crítico e innovación y metodologías de la investigación. Actualmente labora como docente a nivel de licenciatura y maestría. Participa en diversas instituciones privadas, públicas y de la sociedad civil en temas de salud mental, diversidad, género, perdón, sexo genérica y familia. Colaborador en IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Muchísimas gracias, maestro Irving. Le cedo los micrófonos y la cámara para que nos comparta su ponencia. Y bueno, Ok, muchas gracias. Igual si me pueden apoyar para la presentación, ¿no? Para que se pueda proyectar, por favor. Mientras, pues les platico. Primero, un gusto estar acá con ustedes compartiendo acerca de un tema de suma importancia. También un gusto para las personas que me invitaron el día de hoy. Y siempre es importante poder charlar de esto. Ahorita que estoy viendo a las y los participantes, de repente veo ahí que varios son doctores o doctoras y se me hace muy bueno y muy interesante que hoy estemos acá, ¿no? Y que podamos compartir algunas reflexiones. Entonces, básicamente esta es una charla muy introductoria acerca de lo que es la diversidad sexual y de género. Siguiente, por favor. Entonces, hay tres cosas que el día de hoy me motivan, ¿no? O me invitan a compartir con ustedes. La primera y única razón es la preocupación sobre la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y la violencia en el ejercicio tanto de la psicología como de la medicina. Ahí, de las áreas blancas, ¿no? Pero también en la educación con respecto hacia las personas LGBTIQ, sobre todo porque han sido históricamente, hemos sido personas, ¿no? Violentadas, rechazadas, discriminadas, y sobre todo que también decía, se me escapa ahorita el nombre del presidente de la ONU, pero decía que un crimen de odio inicia a partir de los discursos de odio, ¿no? Entonces, aquí lo que me motiva hoy a compartir es precisamente que podamos analizar y reflexionar desde dónde vemos la sexualidad, ¿no? Desde dónde nos la han enseñado y como siempre lo digo, tanto en las charlas como en las clases, los chismes y los mitos que nos han contado sobre la sexualidad humana, ¿no? Em, ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de hoy es poder abrir un espacio de reflexión sobre la importancia que tiene formarnos en temas de diversidad sexual y de género o en temas de diversidad sexogenérica, ¿no? Y sobre todo que podamos abrir una línea de reflexión para el ejercicio de profesionales de la salud, tanto la salud mental, la salud física, pero también profesionales de la educación, ¿no? Creo que no sé si algunas de las personas que están el día de hoy acá, igual si pueden levantar la manita, ¿no? O ponerlo ahí en el chat, les voy leyendo. Creo que algunas de las personas que estamos acá nos dedicamos no solamente al área blanca, sino también nos dedicamos
tal vez a la docencia, ¿no? Entonces, ese es como el objetivo que hoy pretendo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Que podamos abrir este espacio de reflexión, que podamos informarnos, que podamos reflexionar y sobre todo lo que hoy voy a compartir con ustedes es conocimiento que se ha ido rescatando o saberes que se han ido rescatando tanto en la práctica clínica, en la vivencia tal vez personal de vivirme una persona no heterosexual, pero también, sobre todo, de la teorización y las investigaciones que se han abierto en el campo de diversidad sexual. En algunos momentos les llaman los estudios queer o los estudios LGBTIQ, ¿no? Pero sobre todo, eso es algo que quiero rescatar, las voces de filósofas, filósofos, filósofes, voces de educadoras, educadores, investigadoras, ¿no? Que han abierto el debate acerca de la dicotomía sobre la cual se concibe la sexualidad humana. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a meternos con algunos testimonios. Vamos a plantear qué es el binarismo sexo-género y vamos a hablar acerca de la sexualidad humana, sobre todo con los modelos más amplificados acerca de la sexualidad humana. Y por último, vamos a hablar entonces a qué nos referimos con la diversidad sexual, ¿no? Siguiente, por favor. Fíjense que eh, esta imagen la rescato de Facebook. Nicolás Márquez es un escritor, activista, no recuerdo si es chileno o argentino, y entonces él publicaba, ¿no?, que la biología determina la existencia de solo dos sexos. Luego, un sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza. Hay que respetar el desvío ajeno, y eso es lo interesante, el desvío ajeno, pero no debe ser obligación aplaudirlo e inculcarlo a los niños. Entonces, ¿por qué esto se plantea como un discurso de odio? Y quiero empezar desde acá, ¿no? Para empezar, los discursos de odios hacia la población LGBTIQ, uno de los factores que ustedes siempre van a encontrar es la tendencia biologicista o esencialista, ¿no? La cuestión de la existencia de dos solos sexos. Y no sé si aquí hay... como ya habíamos visto, hay doctores, hay doctoras, ¿no? Y entonces hablamos o planteamos también que dentro del sexo, ¿no? O dentro de las diferencias sexuales, también existe diversidad. No solo existen personas con cromosomas XX y XY, existe también una diversidad cromosómica en las personas y que eso no determina su género, ¿no? Entonces también tenemos personas, por ejemplo, sobre todo ya hago alusión a la comunidad intersexual, ¿no? Porque la comunidad intersexual, con base a estos prejuicios que se tiene con respecto al género o a la parte binaria del género, también se han hecho diferentes violaciones hacia sus derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que en los discursos de odio, lo primero que tú vas a ver es que utilizan a la ciencia, en este caso la biología, para tener una postura esencialista y pretender que la realidad humana desde la biología es dicotómica, ¿no? Pene, vagina, estrógenos, testosterona, XXXY, este, nos van a hombre, mujer, femenino, masculino, vamos a caer en esta tendencia, ¿no? De acerca del binarismo de género. Lo siguiente que apunta este señor, ¿no? Es precisamente cómo esto es un desacuerdo de la naturaleza. Y por último, hace alusión que esto es una desviación, ¿no? Entonces, dentro del binarismo de género, nosotros vamos a empezar a identificar que los discursos están relacionados tanto con la naturaleza, la postura esencialista, pero también están relacionados con la cuestión psiquiátrica o médica, ¿no? En algunos momentos históricos, la homosexualidad o la lesbianidad, las personas trans fueron señaladas como personas desviadas e incluso estaban dentro de los manuales diagnósticos, ¿no? Hay toda una tendencia hoy en día acerca de seguir enseñando en las aulas de medicina o de psicología que una persona homosexual se hace porque le han violado, ¿no? O que una persona homosexual se hace porque la mamá es muy castrante y el papá es periférico, ¿no? Entonces, todas estas posturas han nutrido desafortunadamente los discursos de odio hacia la población LGBTIQ, ¿no? Y por último, hace señalamiento hacia las infancias. Entonces, esto es bien importante porque pensamos que las infancias no están sexualizadas, que las infancias no tienen sexualidad o no viven su sexualidad, ¿no? Claro que no la viven como la de un adulto, totalmente de acuerdo, pero no podemos limitar su vida sexual, ¿no? Y eso es algo que también implica la diferenciación.
Hay una, Susana Sosensky es una historiadora muy interesante que hace todo un análisis crítico acerca de los discursos que se han construido con respecto a las infancias. Y una de las primeras ideas que tenemos acerca de la infancia es que son personas eh, puras, ¿no? Que son personas, este, sobre todo, se me está escapando la palabra, pero es que son personas como muy puras, muy libres de prejuicios, etcétera, y la verdad es que no, ¿no? De repente las infancias también están relacionadas con las ideas que las y los adultos les vendemos acerca de la posible realidad. Entonces, ustedes pueden observar que una niña de 3 años o un niño de 3 años, desde muy pequeño, sabe, por ejemplo, que las faldas las usan las niñas y los pantalones los usan los niños. Pero esto no tiene nada que ver con los procesos naturales del género, ¿no? Entre comillas, sino más bien tiene que ver con los procesos de socialización, ¿no? Lo que observa, lo que es educada desde pequeña, desde pequeño, y todo esto inicia con el famoso baby shower, ¿no? Que ahorita les voy a comentar un ejemplito. Entonces vamos al siguiente, la siguiente diapositiva, por favor, y aquí les traigo algunos testimonios, ¿no? De algunas personas con las que he trabajado. Es un testimonio de Juanito, obviamente los datos no son correctos, ¿no? O no son viables, no son de las personas de 16 años, dice, me llevaron con el psicólogo y este les dio la terrible noticia a los papás de que era homosexual, ¿no? Porque se comportaba de manera manerada. Entonces, pues el chico para empezar ni siquiera era o no se identificaba como homosexual, ¿no? Pero el psicólogo, con una mini entrevista de 5 minutos hacia el chico, pudo diagnosticar la famosa homosexualidad, ¿no? Pudo detectar que el chico era homosexual. Más adelante vamos a ver que orientación sexual y expresión de género no es lo mismo, ¿no? Son muy diferentes. Siguiente testimonio. En el siguiente tenemos a Adriana, una adulta de 35 años. Dice, cuando mi familia se enteró que soy lesbiana, me llevaron con una psicóloga cristiana que me recomendó orar por mis pecados, ¿no? Entonces, va a haber 3 discursos dentro de los discursos de odios que nosotros vamos a empezar a escuchar. El primero ya les había dicho, tiene que ver con la postura biologicista y esencialista, ¿no? Acerca de una supuesta naturaleza con respecto a la orientación sexual o a la identidad de género. La segunda postura es la ciencia, ¿no? La ciencia durante algunos siglos ha establecido o sacado criterios acerca de lo que es patológico y lo que no es patológico. Entonces, tanto la medicina como la psiquiatría se han encargado de psicopatologizar algunas de las conductas relacionadas con la homosexualidad, ¿no? O relacionadas con las personas transgénero. Incluso si ustedes checan, de repente en psicología todavía existen esas pruebas y desafortunadamente todavía se siguen empleando, como el famoso makeover, que es el dibujo de la figura humana. Y entonces en el makeover, si un varón dibuja primero a una mujer y aparte le dibuja pestañas, dibuja tacones, ¿no? Dibuja los ojos muy delineados, podemos ver ciertas tendencias homosexuales, ¿no? Incluso algunas de las frases que se utilizan en la prueba nos hablan acerca de estas tendencias homosexuales o falta de virilidad, ¿no? Que de hecho era todo un criterio en algún momento de la historia en la ciencia acerca de cómo determinar, ¿no? Si una persona era homosexual o no era homosexual. Siguiente testimonio. Es un chico de 20 años, dice, el psicólogo me dijo que era homosexual porque tenía un trauma de infancia debido al abuso sexual que había vivido, ¿no? Otro mito también muy desgarrador y que de repente se sigue compartiendo en las aulas. De repente he tenido estudiantes que me dicen, profe, es que el maestro Juanito, ¿no? Nos dijo que los homosexuales se hacen porque fueron abusados sexualmente, ¿no? Desafortunadamente, las infancias son uno de los grupos más vulnerables hacia casos de violencia, específicamente de abuso sexual. Sin embargo, esto no tiene ningún tipo de relación entre el abuso y la orientación sexual, ¿no? Y muchas personas, incluso homosexuales, compran el discurso de que son homosexuales o son lesbianas por el hecho de las violaciones, ¿no? Porque nos lo dice la ciencia. Entonces, el segundo discurso grande que vamos a encontrar dentro de los discursos de odio o el segundo elemento es la ciencia, ¿no? Y si ustedes revisan los libros de texto anteriores, sobre todo el siglo pasado, revisan también los libros acerca de medicina, psicología con respecto a la sexualidad humana, ustedes van a encontrar todos estos mitos sobre los que se ha construido la sexualidad humana. Siguiente, por favor. Fíjense que acá en Oaxaca, siguiente. Aquí en Oaxaca, pues hoy en día es una realidad, ¿no? El matrimonio igualitario.
Y entonces postearon en Facebook estas imágenes, una imagen de una pareja de hombres que se había casado. Y de repente empiezan los discursos en los comentarios, ¿no? Entonces me he dado la tarea de repente a rescatar, cada que sucede un evento de este tipo, a rescatar los comentarios de la población, porque tienen que ver con la percepción social que tenemos acerca de la sexualidad. Entonces acá uno de los filósofos escribió, y vienen cosas peores cuando hay desastre natural, luego le echan la culpa al creador si la gente misma lo provoca, hacen cosas que no está escrito, que ver con todo este mito de Sodoma y Gomorra y por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y uno de los conceptos bonitos que tenemos de la religión, pues es precisamente la sodomía, ¿no? Los sodomitas, como anteriormente se les llamaba y se les tachaba de pecado nefasto, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tres discursos que vamos a encontrar o los tres elementos que argumentan las personas cuando producen o reproducen un discurso de odio. El primero es, se basan en en el supuesto esencialismo o biologicismo acerca del género. En el segundo es la ciencia, con sus discursos también prejuiciosos y tendenciosos hacia el binarismo de género. Y el último es la religión, ¿no? La religión, sobre todo esta postura judeocristiana que nos ha hecho generar diferentes formas de pensamiento con respecto a nuestra vida sexual. ¿Cómo podemos identificar rápidamente cómo la religión está adentro de nuestros pensamientos, de nuestras formas de sentir, actuar y pensar? Pues con un ejercicio básico, ¿no? De repente cuando estamos de manera presencial, les pregunto, incluso acá si pueden alzar la manita ahí con la reacción de Zoom, ¿no? ¿Quién de aquí, por ejemplo, la primera vez que tuvo relaciones sexuales o la primera vez que se masturbó, sintió culpa? ¿No? Regularmente un alto porcentaje de personas, las primeras veces que tenemos contacto sexual o que nos masturbamos, tendemos a sentir culpa. Y entonces sentimos que alguien nos observa, sentimos que esto está mal, que es incorrecto, ¿no? Incluso que nos vamos a ir al infierno, porque tiene que ver con todas estas narrativas religiosas que nos han ido construyendo las identidades y las maneras de sentirnos. Em, Otro filósofo dice, mejor que se arrepientan a tiempo antes que el diablo los trague. Y de igual modo, también los hombres dejando el uso, fíjense, y aquí viene lo interesante, dejando el uso natural de la mujer, ¿no? Se encendieron en una lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío, ¿no? Aquí el argumento de este compa, lo interesante es que hace alusión al uso natural de la mujer. Ahí es donde está lo interesante. Quiero decir algo, los estudios queer o LGBTQ le debemos mucho a los estudios feministas con respecto al género, ¿no? Porque el feminismo fue una de las primeras posturas en empezar a cuestionar el supuesto biologicismo con la construcción de género y Gail Rubin, que de hecho sea de paso decir es lesbiana, enlaza con su teoría hablando acerca del sistema sexo-género. Y entonces marcamos la primera distinción dentro de estas teorías. La primera distinción es sexo es una cosa, género es otra cosa. Y el género se construye a partir de las diferencias sexuales, ¿no? Es decir, la primera característica o el primer evento en la vida de una persona es cuando viene el baby shower, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tenemos esta famosa celebración de la revelación de género que hoy en día vemos en TikTok, en Facebook, y los papás, dependiendo de lo que traiga entre las piernas, ya sea un pene o una vagina, empezarán a marcar algunas pautas de género, sobre todo relacionadas con la cultura. Entonces, una de las pautas de género relacionadas con la cultura es aquel papá o mamá que se dan cuenta que su bebé tiene un pene y entonces el baby shower es de color azul, carritos de Hot Wheels, futbolistas, superhéroes, ¿no? Si se dan cuenta que el bebé tiene una vagina o tiene una vulva, entonces lo que hacen las personas es color rosita, princesas, este, cocinitas, maquillajes, etcétera, ¿no? Esa es una de las primeras distinciones, es decir, el género se va construyendo a lo largo de la vida. Me acuerdo una vez que mi primo estaba muy contento porque estaba embarazada su pareja y de repente cuando les revela el doctor que el bebé tenía pene, ellos se pusieron súper felices, ¿no? Y me encantó porque mi primo dijo, sí, va a ser futbolista, ¿no? Y aparte dijo, ay, Ricardo, ¿te imaginas cuando ya tenga su primer novia?
Entonces yo dije, ah, chinga, ¿no? ¿Qué te hace al chico le gustan los chicos o al chico le gustan las chicas y los chicos, ¿no? Pero ya tenemos la idea insertada de que ese bebé por tener pene va a ser heterosexual y le tendrán que gustar las mujeres. Si ustedes revisan, dice una boda, y aquí es uno de los comentarios que más me encantó, que es de una chica. Dice, una boda en Oaxaca que no es entre una niña a la que cambiaron por una res o por un viejo degenerado, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque todos los varones, de los comentarios que revisaba, que ahorita solo les pongo una muestra, todos los varones hacían mofa acerca de esta pareja homosexual. Pero de las chicas, una de las chicas fue la que hizo este comentario que se me hizo muy interesante, ¿no? Porque el ser homosexual está penado culturalmente, ¿no? Por todas las ideas que nos han regalado, tanto la religión, la ciencia, como la cuestión esencialista. Pero algo que tenemos muy normalizado en Oaxaca son el vender a las chicas adolescentes con hombres adultos, ¿no? O adultos mayores. Entonces, los hombres se rasgan las vestiduras cuando se casan dos hombres, pero no observan o no señalan el hecho de que un hombre de 35 años ande con una persona de 22 años o una persona de 16 años, ¿no? Una chica de 16 años. Eso no se observa, eso no se visibiliza. ¿No? Porque además somos hombres, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí siguen algunas de los comentarios. Dice que se arrepientan por torcer la naturaleza divina y humana, ¿no? ¿Le podemos dar siguiente a la presentación, por favor? Entonces, aquí volvemos a encontrar este discurso naturalista, ¿no? Este discurso esencialista que habla acerca de los planteamientos normales y naturales, ¿no? Otro sujetito decía a ver cuántos hijos paren, ¿no? Otro, el filósofo, este fue más crítico, ¿no? Hizo una observación que lo llevó, no sé, a tener como un premio, porque decía, el semen no cuaja en la caca, ¿no? Entonces, revelando precisamente la tendencia homofóbica hacia los procesos de las prácticas sexuales anales, ¿no? Que ese es otro tema también interesante. Y ahí entonces una chica respondió, señor, ni las mujeres queremos parir a sus hijos, ubíquese, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Entonces, ustedes vieron los comentarios, vieron los testimonios, ¿no? La pregunta interesante es, ¿qué es la sexualidad? No, la primera pregunta es, ¿qué es la sexualidad? Siguiente, por favor. Dentro de la sexualidad tenemos una concepción tradicional de entenderla. Siguiente, por favor. Y esa concepción tradicional se sintetiza en esta imagen. Y aquí, si alguien quiere participar en el chat, estaría súper bien, ¿no? En esta imagen, ¿qué observan? ¿Qué ideas vienen a la mente? ¿Qué piensan, ¿no? Con la imagen. Y es muy interesante porque toda la concepción de la sexualidad humana se ha construido con base a estas nociones, ¿no? Entendemos o pensamos que la sexualidad humana es algo muy concreto, es algo muy sintetizado en dos posturas, ¿no? Exacto, dice ahí a violeta, mujer rosa y azul hombre, ¿no? Incluso tenemos ahí los símbolos, ¿no? El azul es masculino, el rosa es femenino, excelente, ¿no? Incluso decimos que el azul debe tener pene y el rosa debe tener vulva, ¿no? Decimos que el azul debe tener cromosomas XY y el rosa debe tener cromosomas XX, ¿no? Decimos también que el azul debe tener mayor cantidad de testosterona, menor cantidad de estrógeno, y el rosa debe tener mayor cantidad de estrógeno, menos cantidad de testosterona. Decimos, por ejemplo, que el azul debe tener barba en la cara, que con el azul no hay problema que tenga vello en todo el cuerpo, que tenga vello facial, ¿no? No hay bronca, pero el rosa debe de cuidarse, estar depilando la barba, el bigotito, ¿no? Debe depilarse los vellitos de los brazos, porque eso es de mujeres. El azul decimos, por ejemplo, que debemos usar camisa, debemos usar pantalón. En el azul decimos que el cabello debe ser corto y en el rosa el cabello debe ser largo. Deben de usar falda, deben de usar blusa, ¿no? El azul, por ejemplo, decimos no usa maquillaje. El rosa sí usa maquillaje. El azul no usa aretes, ¿no? El rosa sí usa aretes, ¿sale? Entonces, toda la concepción acerca de la sexualidad humana se basa en algo, siguiente diapositiva, por favor, algo que le llamamos binarismo
sexo-género, ¿no? El binarismo alude a que toda la realidad de la sexualidad humana se establece en un pensamiento dicotómico, rosa, azul, ¿no? El binarismo sexo-género es esta concepción, las prácticas y sistemas de organización social que parte la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, con todos los atributos y las características que acabamos de señalar, asignados a las personas al nacer. Entonces, siguiente, por favor. La tendencia acerca de la sexualidad humana o la forma de concebir la sexualidad humana es binaria, ¿no? Ha sido binaria. Y esta se sustenta, o esta concepción de la sexualidad humana se sustenta en 5 aspectos importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos? El número 1 es el aspecto biologicista. Hacemos o nos gusta hacer una analogía de la vida animal con el ser humano, ¿no? Y nos encanta pretender que el ser humano eh, tiene similitudes en la naturaleza con otros animales. Y claro que sí, por supuesto. Sin embargo, el ser humano es más complejo, ¿no? E incluso el cerebro del ser humano es mucho más complejo que algunas otras especies, ¿no? Entonces, el primer sustento sobre esta dicotomía o supuesta dicotomía tiene que ver con los aspectos biologicistas. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, es un libro de Ana Fausto Sterling, se llama Cuerpos Sexuados, y Ana Fausto hace una crítica acerca de las posturas biológicas con respecto al género y la sexualidad, ¿no? Del siglo XX y el siglo XIX. Entonces está muy interesante porque señala cómo el sexismo y el heterosexismo de los médicos y de los biólogos de la época marcaban precisamente sus observaciones, tratando de que encajaran las observaciones en este pensamiento dicotómico de que Dios hizo a hombre y a mujer, ¿no? Entonces, hay una relación en la narrativa religiosa que se intrinca con la narrativa científica y de esta manera se sustenta precisamente que solo hay hombres y hay mujeres, ¿no? Ese es como el primer sustento. El segundo sustento está fundamentado en el matrimonio. Si ustedes revisan, las únicas personas antes del siglo XXI que se podían casar eran personas, hombres y mujeres, ¿no? En la Biblia, en la religión o en los discursos religiosos, pero también en las leyes, la única concepción de matrimonio estaba fundada en un hombre y una mujer, ¿no? Porque además hasta abajo viene este último punto, se supone que la idea romantizada implica que los hombres se complementan con las mujeres, ¿no? Y nos encanta pensar que el hombre es el complemento de la mujer y la mujer es el complemento del hombre, ¿no? Entonces, si ustedes revisan las constituciones políticas, tanto de México como de algunos estados, señalaban qué era o definían qué era el matrimonio. Y el matrimonio tenía que ver con este proceso que se genera de un hombre a una mujer. Esto hoy en día ha cambiado, ¿no? Gracias al activismo de muchas personas LGBTIQ para poder reformar esto y entonces que el Estado dejara de vulnerar a las personas por su orientación sexual, ¿no? Entonces, el sustento de esta sexualidad estaba basada en el supuesto del matrimonio. Y entonces, como ustedes bien saben, no sé si hay personas casadas acá, se casan con todas las de la ley, ¿no? Tanto legal como religiosamente. Pero solo se pueden casar personas que sean diferentes sexualmente, ¿no? Es decir, hombres y mujeres. Los hombres se casan con las mujeres. Esto, de verdad, revísenlo, está interesante. Revisen la definición de matrimonio de las constituciones políticas anteriores, ¿no? De los siglos pasados, y van a ver cómo definen el matrimonio precisamente. Siguiente, la sexualidad se sustentaba para fines reproductivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se casaban solamente con un fin, reproducirse, ¿no? Y que ese fin era la única manera en que podíamos tener relaciones sexuales para podernos reproducir. Siguiente punto, dice que la sexualidad se sustenta en la famosa heteronormatividad. Hay una autora que es filósofa, que es lesbiana, que se llama Adrienne Rich. También les recomiendo su libro. Su libro se llama Heterosexualidad Obligatoria. Yo les dije hace rato, los estudios queer le deben mucho a las teorías feministas de género, porque las mujeres
fueron las primeras en poner el dedo en la llaga al decir que una mujer no nace, una mujer se hace. Y entonces generan la distinción entre lo que es sexo y lo que es género. A partir de ahí nos pudimos acercar hacia aproximaciones más complejas acerca de lo que es ser un hombre, ¿no? Y dice Michael Kimmel, que es un antropólogo estadounidense, a los hombres nos educan con tres ideas básicas. Los hombres no deben de ser mujeres, no deben de ser homosexuales y no deben de ser niños. Entonces, Adrian Rich lo que hace y lo que plantea es que la heterosexualidad no solo es una orientación sexual, la heterosexualidad es un régimen político que se produce y se reproduce dentro de las familias, dentro de la sociedad y dentro de los medios de comunicación. ¿Cómo lo podemos ver? Fácil y sencillo, lo que les acabo de decir. Si ustedes revisan la definición de matrimonio, la definición es totalmente heterosexual. Si ustedes se van a todas las películas del cine de oro, nunca ven una pareja homosexual o una pareja lesbiana o una pareja trans, ¿no? Todas las parejas que ustedes ven en la televisión, en los comerciales, sobre todo en el siglo XX, en mediados y finales del siglo XX, toda la propaganda es heterosexista, ¿no? Y entonces Adrian Rich dice, la heterosexualidad no solo es una orientación sexual, la heterosexualidad tiene que ver también con un régimen político que es impuesto, ¿no? Y que además pretende que todos sus individuos dentro de un estado o sociedad sean heterosexuales. Por eso mi primo se puso muy feliz cuando supo que el bebé traía un pene entre las piernas y automáticamente lo que él pensó es, imagínate cuando tengas un novio, ¿no? Porque todos tenemos la idea de que todas las personas son heterosexuales. De repente llegas con el psicólogo o el médico y entonces está haciendo la exploración y de repente te pregunta si eres varón o te lee como varón porque traes pantalón, camisa, cabello corto y te lee como varón. El médico te pregunta, ¿tienes novia? ¿Estás casado? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Va? Entonces, esa es una visión heteronormada, ¿no? Viene otra autora que se llama Monique Wittig, que es una francesa, lesbiana, y ella tiene un libro también muy hermoso, es filósofa ella, tiene un libro que se llama Pensamiento heterosexual. Y también Monique Wittig se suma a la postura de que la heterosexualidad no solamente es una orientación sexual, la heterosexualidad es un régimen político que además es impuesto, ¿no? Desde la ley, desde la religión y desde la ciencia. Y por último, estos sustentos de sexualidad se basan en la idea de la complementariedad, ¿no? Hombres y mujeres se complementan. El hombre es racional, la mujer es emocional. El hombre es el que da la lana para la casa, la mujer es la que cuida la casa. El hombre es el que provee, la mujer es la que cuida a los niños, ¿no? Entonces, estos supuestos mitos con respecto a los roles de género fueron cuestionados por el feminismo y los recuperamos dentro de las posturas queer porque sabemos entonces que la famosa heteronorma nos hace pensar que las personas nos complementamos a partir de los estereotipos de género que acabo de señalar y los roles de género, ¿no? Que las mujeres son más emocionales, más sensibles y los varones son fríos, calculadores y más racionales, ¿no? Incluso si ustedes leen, por ejemplo, a Juan Cobb Rousseau, ¿no? En su famoso libro El Emilio, Rousseau, desde esta postura científica, señalaba que las mujeres no debían ser educadas porque ellas tenían que estar, sus tareas naturales eran dentro del hogar, ¿no? Entonces, les decía, estas ideas dicotómicas sobre la supuesta polaridad de género están sustentadas tanto en la religión, en la ciencia, pero también en las leyes, ¿no? En la norma que establece el Estado. Siguiente, por favor. Entonces, mucho ojo porque sobre el binarismo sexual se sustenta la discriminación, la exclusión y la violencia sobre cualquier persona cuya identidad, expresión y experiencia sea de sexo género diversas. Es decir, ustedes me están viendo en la cámara, me pueden leer como un hombre, ¿no? La voz, el vello facial, el cabello corto, ¿no? Sin embargo, ustedes podrían suponer mi orientación sexual y pensar que es heterosexual por la lectura o la primera lectura. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Las personas
vivimos en una serie de diversidad sobre la sexualidad misma. El binarismo sexual o los discursos de odio están relacionados con esto que acabamos de enlazar, que busca discriminar, excluir y violentar a aquellas personas que no se ajustan con lo que la sociedad menciona. En una ocasión, en uno de los lugares donde trabajo, estábamos en una reunión y yo traía el cabello largo. Entonces, una personita tuvo a bien señalar: es importante que las personas que trabajan acá traigan el cabello como corte de varón, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con corte de varón? Pues precisamente a traer el cabello corto, porque los hombres tenemos el cabello corto, las mujeres tienen el cabello largo, ¿no? Entonces, toda experiencia y expresión que no se ajuste al binarismo, a esta idea dicotómica, a esta idea inflexible, va a ser una persona desviada, anormal, rara, diferente o incluso enferma mentalmente, ¿no? Como se ha señalado a la comunidad trans, por ejemplo, o como se ha señalado a las mujeres lesbianas. Algo que ha habido la comunidad lesbiana, por ejemplo, son las violaciones correctivas, ¿no? En estos supuestos de binarismo, la mujer que tenga o que su orientación sexual sea hacia otras mujeres eran corregidas a través de las violaciones. Y esas violaciones se cometieron por médicos varones, ¿no? Y se cometieron en sanatorios o también se cometieron en hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, eso, todo este argumento que estamos charlando justificaba la violación de ellos hacia ellas para tratar de corregir su orientación y de que se fueran por el buen camino, porque además era una enfermedad, era visto como enfermedad, ¿no? Hoy en día, Rights International es una asociación que trabaja con población LGBT y señala algo bien interesante. Muchos países, dentro de sus leyes, la homosexualidad está penada, ¿no? Y en muchos de estos países, en los estados de Medio Oriente sobre todo, se detectó, por ejemplo, en el 2017, que secuestraban a hombres homosexuales, que los torturaban, los violentaban, abusaban sexualmente de ellos, pero cometieron la peor de las vejaciones. Les colocaban pegamento en el ano para que no defecaran y los llenaban de comida, ¿no? En un rollo de tortura muy, muy intenso. Entonces, ustedes podrían pensar que compartir un meme acerca del jotito, acerca de la lesbiana en Facebook, no pone en peligro a nadie, pero la realidad es que a partir de esos discursos de odio, nunca falta alguien que tenga la intención realmente de llevarlo a la práctica. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, esto es muy importante de lo que estamos charlando. Repito, es una introducción, ¿no? Pero es importante porque sobre de estos discursos hay prácticas de discriminación. Si ustedes revisan las cifras, la muerte de mujeres trans es alta, los asesinatos hacia hombres homosexuales es alta, las violaciones sexuales hacia mujeres lesbianas es alta, ¿no? Todo este discurso que se nos ha ido imponiendo desde que nacemos, porque desde que nacemos papá y mamá nos dicen, ay hijo, ¿y la novia? Ay hijo, ¿y la novia? ¿No? Nunca ves a un padre decirle al niño, ¿y tu novio? Claro que no, porque tiene la idea dicotómica de que los hombres mantienen relaciones o les gustan las mujeres. Dentro de todo esto, yo les lanzo una pregunta que me gustaría que ustedes las pudieran responder, incluso si alguien quiere compartir en el chat adelante, ¿no? Durante la niñez y la adolescencia, pregunta uno, ¿quién te habló sobre sexualidad humana? ¿No? ¿Quién te habló sobre esto? ¿Quién te platicó esto? ¿Qué te decían en la escuela? ¿No? Incluso tus primeros contactos con la pornografía, porque desafortunadamente, y sabemos que estadísticamente, muchas personas tenemos acercamientos con la sexualidad desde la pornografía, ¿no? Y la pornografía es el gran chisme que desvirtúa y tergiversa las prácticas sexuales, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué te contaron acerca de la sexualidad, ¿no? Porque es muy probable que desde niño y adolescente te contaron que la vida solo es hombres y mujeres, que los hombres aman a las mujeres y las mujeres aman a los hombres, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la sexualidad humana, como siempre lo digo en las clases o en las charlas, es una historia que se ha contado de generación en generación a través de mitos, prejuicios
y estereotipos que han sido legitimados por el Estado, por ejemplo, en esta política donde hombres y hombres no se pueden casar o mujeres y mujeres no se pueden casar, por la ciencia, ¿no? El psicoanálisis fue un marco teórico que en algún momento también eh, juzgaba la cuestión del Edipo invertido, les llamaban, ¿no? Y aparte por la religión. Entonces, la religión, dentro de sus discursos, nos dice que Dios hizo a Adán y a Eva, ¿no? Incluso muchos homofóbicos o homo-lesbo-bitransfóbicos señalan esto cuando quieren hacer mofa o burla acerca de las personas LGBT, ¿no? Dios hizo a Adán y a Eva, no hizo a Adán y a Rodrigo, ¿no? Entonces, estos discursos y estas historias han sido legitimadas por el Estado, la ciencia y la religión. Y hay que entender que la ciencia no es neutral y objetiva desde sus posicionamientos políticos, que como personas, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, educadoras o educadores, no somos objetivos ni neutrales. Tenemos una posición política frente a los temas que tocamos en el aula o en el consultorio, ¿no? Y que debemos entonces aceptar cuál es nuestra responsabilidad acerca de esa posición política con respecto a estos temas, ¿no? Dice, legitimados por el Estado, la ciencia y la religión, que imponen un régimen político de ser, estar, pensar, sentir, actuar y relacionarnos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la idea importante hoy en día es que podamos romper estos mitos y que podamos permitirnos narrativas nuevas acerca de la diversidad humana. Siguiente. Desde la sexología, sabemos, por ejemplo, se ha ido cambiando la concepción de la sexualidad humana y sabemos que la sexualidad tiene cuatro grandes dimensiones. Tiene una dimensión neurobiológica, una dimensión psicoemocional, una dimensión sociocultural y una dimensión ético-legal. La sexualidad humana es mucho más compleja de lo que creemos, ¿no? La sexualidad humana va más allá de pene-vagina, va más allá si menstruas o eyaculas, va más allá de quién puede producir espermas o quién puede producir testosterona, estrógenos. La sexualidad humana va más allá. Si ustedes revisan, eh, no sé qué generaciones tengamos hoy en la sala, pero si ustedes revisan las clases de sexualidad o las clases acerca del sexo anteriormente, todas están sesgadas con una postura biológica, ¿no? Y a partir de la postura biológica intentamos pensar que hay cosas normales y que hay cosas no normales desde los planteamientos de la sexualidad humana. Sin embargo, hoy en día sabemos también que, repito, esto es gracias al feminismo, el género es una construcción sociocultural, ¿no? Y que no porque tengas pene debes llegar a la mesa, sentarte, comer y dejar tus platos ahí, pararte e irte, ¿no? Sino que los roles de género deben ser distribuidos de manera equitativa, deben ser distribuidos de manera corresponsable. Entonces, la sexualidad humana y la sexología, que es la que nos ha nutrido, pero también lo que ha nutrido mucho a la literatura sobre estos temas es el feminismo, todas las teóricas feministas, ¿no? Que nos han dado aportes muy interesantes acerca de la vida sexual del ser humano, pero también las posturas queer, ¿no? Personas trans, personas intersexuales, personas, por ejemplo, bisexuales, homosexuales, lesbianas, que han aportado o hecho aportes teóricos acerca de la academia y el conocimiento de la sexualidad, ¿no? Yo les recomiendo algo. Anteriormente, en los siglos pasados, los médicos cercenaban niñas y niños o cercenaban personas infantes para que pudieran cuadrar con la dicotomía de género, ¿no? Si había una ambigüedad genital, la cercenaban para que pudiera ser una niña o pudiera ser un niño. Sigan una página en Facebook que se llama Brújula Intersexual, que es un grupo de personas intersexuales activistas luchando para que esto deje de suceder, ¿no? Para que la medicina, desde sus posturas dicotómicas, deje de cercenar niñas, niños, ¿no? O personas infantiles, en contra de sus derechos. Entonces, pues sobre todo porque está basado en mitos y prejuicios con respecto a la sexualidad. Les recomiendo la página si ustedes quieren saber más acerca de personas intersexuales, que es un tema también muy interesante, ¿no? Esa es una de las opciones. Entonces, la sexualidad humana tiene cuatro dimensiones, ¿no? Neurobiológico, psicoemocional, sociocultural, ético-legal. Siguiente, por favor. Sobre estas dimensiones tenemos este esquemita.
les decía hace rato, no es lo mismo la orientación sexual, la identidad de género, la identidad cultural, la expresión de género y las características sexuales, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, toda la sexualidad humana se había pensado desde las características sexuales. Las características sexuales tienen que ver con los aspectos físicos, biológicos, cromosómicos, gonadales, hormonales y anatómicos acerca de las diversidades de la sexualidad. Y tenemos personas, por ejemplo, con cromosomas XX, pero también tenemos personas con cromosomas XY y tenemos personas con diversidad cromosómica, ¿no? Que aquí es donde entran las personas intersexuales, ¿no? Una cosa tiene que ver con estas características sexuales y nada tiene que ver con la orientación sexual de una persona. La orientación sexual de una persona puede ser homosexual, bisexual, lesbiana, pansexual, heterosexual, ¿no? O incluso asexual. Eh, la orientación sexual tiene que ver con la atracción que sentimos hacia quién nos sentimos atraídos o atraídas, ¿no? Con quienes sentimos erotismo, atracción romántica, sexual, afectiva, con quien queremos construir un proyecto de vida. Entonces, si ustedes checan, el proyecto de vida en el siglo pasado solo se podía concebir dependiendo de lo que tenías en las piernas, o sea, de las características sexuales. Porque si tú tenías pene, tu proyecto de vida, tu erotismo y tu romanticismo tenía que ir hacia una mujer, ¿no? Y la orientación sexual entonces tiene que ver con esa atracción. La identidad de género es quiénes somos, con quiénes nos identificamos, ¿no? Y entonces hablamos de personas cisgénero y de personas transgénero, que amplía la diversidad y las maneras de ver la sexualidad humana. Yo me identifico, por ejemplo, como un hombre cisgénero homosexual, con una expresión de género masculina a veces, ¿no? Pero esto es importante entenderlo porque las personas cisgéneros son aquellas personas que están conformes con la idea de que sus genitales correspondan, entre comillas, con su identidad de género, ¿no? Es decir, tengo pene y a nuestra cultura tener pene es un hombre. Y mi identidad de género es entonces como un hombre masculina. Pero hay personas trans, personas, por ejemplo, que nacen con ciertos genitales o características sexuales, pero se identifican como personas femeninas o se identifican como personas andróginas o como personas incluso a género, ¿no? Ahí hablar del abanico trans es muy grandote porque toda la comunidad trans también tiene una amplia diversidad y tenemos trans binarias y trans no binarios, ¿no? Entonces ahí es otra comunidad también muy interesante. Y dentro de la expresión de género, pues tiene que ver con las formas de hablar, el cómo nos comportamos, cómo nos vestimos y cómo nos expresamos. Los manierismos, el modo de vestir, los comportamientos sociales, ¿no? Si ustedes revisan las generaciones del siglo pasado, las generaciones sobre todo que vienen de los 50, los 60, los 40, son generaciones que tienen bien claro, ¿no? O tenían bien claro cómo tenían que vestir porque las características sexuales determinaban ese vestir. Si tenías pene, ¿no? Los hombres tenían que utilizar esos pantalones holgados y la camisa y no usar maquillaje y el cabello corto, casquete corto, ¿no? Incluso así lo pedíamos en las estéticas. Entonces, las mujeres o aquella persona que había nacido con vulva tenía que tener ciertas características para ser una mujer. Su expresión de género tenía que ser femenina, con la voz más aguda, sin vello en el rostro, ¿no? Que eso tiene que ver con la expresión de género. Ahora, quiero que pongan atención a esto. Dentro del binarismo de género, la gente cree que debe haber una congruencia entre las características sexuales, la orientación, la identidad y la expresión de género. Es decir, características sexuales. Si yo tengo pene, en la orientación sexual me deben de gustar las mujeres. En mi identidad de género debería ser masculino y mi expresión de género debería ser con camisa, pantalón, cabello corto, sin maquillaje, sin aretes, ¿no? Y aparte debo actuar muy rudo, ¿sale? Entonces, hay una tendencia a creer que debe haber una congruencia. No es así. La diversidad sexual plantea una gama de posibilidades hacia las configuraciones
entre estas cuatro características. Hoy les voy a volar la mente. Esto es un curso introductorio. Ojo, si ustedes quieren más información, me pueden escribir. Con mucho gusto les paso algunos libros, protocolos, manuales. Pero, por ejemplo, no es igual una mujer trans, ¿no? Una mujer trans binaria, cuya orientación sexual es bisexual, ¿no? Que tiene cromosomas intersexuales y cuya expresión de género es femenina. A una persona, a una mujer eh, cisgénero, heterosexual, cuyos cromosomas son XY y cuya expresión de género es masculina, ¿no? Entonces, no hay una congruencia obligatoria. La realidad de la sexualidad humana es que ésta se puede configurar de múltiples maneras a partir de esos cuatro elementos que les estoy señalando, ¿no? Por ejemplo, podemos tener personas que tienen cromosomas XY, que tienen pene, que tienen testículos, ¿no? Cuya orientación sexual es heterosexual, su identidad de género es masculina, pero su expresión de género es femenina. Hay un ingeniero en Estados Unidos, el señor está casado, es una persona como de 50 años aproximadamente. El señor está casado, tiene hijos, ¿no? Y el señor se viste con falda, con medias, con blusas. Su expresión de género es diversa con respecto a lo que se esperaría de un hombre de 55 años, ¿no? Entonces, acá la verdad es que podemos jugar con todas las posibilidades de las posibles configuraciones sobre la sexualidad humana como tal. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer sintético esto, la identidad de género tiene que ver con los procesos cognitivos, psicológicos de con quién nos identificamos. La atracción tiene que ver, la orientación sexual tiene que ver hacia quién nos sentimos atraídos, erótica, sexual, afectiva, por proyecto de vida, ¿no? Incluso por conveniencia de una persona. El sexo tiene que ver con las características sexuales que tienden a ser biológicas, pero que, repito, no existen personas nada más con pene y vagina. Hay una variedad también de manifestaciones en los órganos genitales y también hay una variedad o una diversidad en los cromosomas. No solo existen personas XX y XY. Y por último, la expresión de género tiene que ver con las maneras en que nos representamos, nos expresamos, hablamos y nos comportamos, ¿no? Por ejemplo, estaban un colega de donde trabajo, hizo una carrera de botargas, ¿no? Y entonces los chicos y las chicas se me acercaron y me dijeron, profe, es que vamos a hacer una botarga de pene y vamos a hacer una botarga de vagina. Y les dije, ok, me late la idea, pero hagan una tercera botarga, una botarga de una persona intersexual, ¿no? Porque si no, ustedes siguen reproduciendo la idea que solo existen personas con pene y con vagina, cuando la realidad de muchas personas no es así. Siguiente, por favor. Entonces, la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades. Es decir, si ustedes preguntan, Ricardo, ¿las personas deben tener congruencia entre estos cuatro aspectos que hoy nos has platicado? No. Hay un infinito de configuraciones y posibilidades. Y número dos, eh, existen múltiples realidades, ¿no? Sobre las cuales podemos plantear la sexualidad humana. Siguiente, por favor. La diversidad sexual, entonces, hay que entender que es una perspectiva que se nutre de diferentes conocimientos derivados de la academia, conocimientos derivados del activismo social, ¿no? Y conocimientos derivados de las resistencias de hombres, mujeres, personas no binarias acerca de su diversidad sexual. La diversidad sexual parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, las identidades, las sensaciones, los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Ojo, esto es importante. Quiero que quede claro, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Mi derecho acaba cuando yo transgredo el derecho de alguien más, ¿no? Sin embargo, habría que cuestionar las lógicas sobre la ética que estamos analizando algún evento, porque me ha tocado de repente charlas donde me dicen, sí, Ricardo, pero por ejemplo, nosotros queremos educar sexualmente a nuestros hijos, no quiero que los eduque el gobierno, ¿no?
Entonces, implica un análisis sobre la cuestión ética y la postura sobre esto que están comentando. Hay países que desde peques en el preescolar no solamente leen cuentos donde es el príncipe y la princesa, también leen cuentos donde es el príncipe que se casa con el príncipe. Y a eso le llamamos representación de la diversidad sexual. Si ustedes se dan cuenta, en el siglo XXI eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Los modelos que se representan en los medios de comunicación han cambiado mucho. Algo que le ha generado ruido a la gente, por ejemplo, es que en el live action de La Sirenita, la actriz que interpreta a La Sirenita sea una persona morena y no sea una persona blanca, como en el original, ¿no? Entonces, estamos hablando de representar realidades que en el siglo pasado habían sido mal representadas con todo el estigma y estereotipo. Si ustedes ven la representación de hombres homosexuales en el siglo pasado, tal vez recuerden a Paul y Carmelo de Laura Pico, recuerden a Agapito de Cero en Conducta, ¿no? Recuerden esos personajes que si ustedes se dan cuenta están llenos de estereotipo, están llenos de prejuicio y están llenos también de mofa y risa, ¿no? Acerca de la comunidad. Pero si ustedes checan los modelos que se han representado hoy en día en este siglo de la comunidad LGBT son diferentes. Tenemos, por mencionar algunos, por ejemplo, a Ricky Martin, ¿no? Que es un modelo muy interesante porque apertura su identidad, su orientación, pero también lo que él vive, ¿no? Tenemos otros modelos como Michel Foucault. Michel Foucault es el filósofo más grande de la historia del siglo XX y Michel Foucault era homosexual. Oscar Wilde, tenemos otro. Tenemos Nancy Cárdenas, una mujer lesbiana activista en México, ¿no? Tenemos a está Nancy Cárdenas, tenemos a JP George y John, se me fue el nombre. Aparte de Nancy Cárdenas, es otra activista trans en Estados Unidos, que de hecho ella, Marsha P. Johnson, es la que empieza todas las revueltas de Stonewall allá en Estados Unidos, y que por eso empieza esto de la marcha del orgullo en junio, ¿no? Entonces tenemos personalidades que nos representan hoy en día y que escapan en cierta manera a esos estereotipos que solo hacían mofa y burla de lo que era ser una persona gay, lesbiana, bisexual, trans, intersexual, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Por último, les comparto esta frase de Audre Lorde, que es una teórica feminista que también pertenece a la diversidad. Y Audre Lorde dice, la discriminación no surge de las diferencias entre personas, sino de nuestra renuncia a reconocer esas diferencias, ¿no? Eh, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes, poder compartir estas ideas, estas reflexiones, pero también buscar que todas y todos nos podamos comprometer hoy a generar espacios libres de discriminación, libres de violencia, libres de estereotipo, ¿no? Y que podamos en nuestros consultorios, en nuestras aulas, empezar a reconocer las diferencias sexuales de las personas y empezar a visibilizarles y a no generar discursos de odio sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias, para mí es un placer. Mi nombre es Ricardo Zabaleta. Muchas gracias, maestro Ricardo. Creo que por cuestión de tiempo no podemos hacer preguntas, ¿verdad? Usted debe retirarse. Sí, no sé, si tuvieran preguntas, me quedo, va. 10 minutitos, ¿no? Si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta que Ajá. quisiera externar, pues con mucho gusto la planteamos. ¿Algún comentario? No han escrito nada. Es un tema que a veces no se toca mucho y creo que sí, como usted dice, es muy importante. eh, Todo, ¿no? La información que sea como lo más objetiva posible. Muchas gracias por el tema. Así Nada más es. son puros agradecimientos, maestro. Ok, igual ahí les compartí mi número. Si ustedes quisieran Sí. material, información, trípticos, hay protocolos ya también, ¿no? Tenemos un libro muy bonito que se llama Nada que curar, ¿no? Eh, eso es algo muy importante porque este libro nos señala precisamente por qué las terapias de conversión, hechas por psiquiatras o psicólogos, hoy en día se han convertido en un delito, ¿no? Ojo, porque esto ya es delito. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Wow. Disculpe, ¿a qué se refiere lo de conversión? Las terapias
Se llaman ECOSIX, son esfuerzos para corregir la orientación y la identidad de Mm, género, ¿no? Entonces, en esas terapias llevaban a las personas al psiquiatra o al psicólogo o al médico y estos hacían diferentes tipos de tratamiento para que la chica lesbiana dejara de ser lesbiana o el hombre homosexual dejara de ser homosexual o la persona trans se ajustara a lo que tiene entre las piernas, ¿no? Hoy en día esto es un delito. oh, cosas que no sabemos, ¿no? Sí, y repito, les puedo incluso pasar el libro de manera gratuita sin ninguna bronca y que lo revisen, ¿no? Porque es un punto muy importante para nuestra práctica Sí, profesional. así es. La doctora Violeta dice muy importante información. También la doctora Adriana Mejía dice no muy común, pero gracias. Eh, Igual, excelente ponencia, le manda felicitaciones. Dice recibir terapias a los que no aceptan la diversidad de género. Ah, es lo que estaba explicando usted. Dice Nadia Indira, en este tema es importante sensibilizar que con la reforma laboral del año pasado, ahora algunas enfermedades propias de las mujeres con capacidad gestan- de gestar ya son consideradas una enfermedad de trabajo por la Ley Federal del Trabajo. Ok. No sé. Ajá. Digo, siempre es importante como hacer grupos de reflexión, ¿no? Y analizar estos cambios que se están dando. Esa es la parte importante. Muchas gracias. Sí, el link en un ratito se los mandamos, ya estamos por terminarlo para su evaluación también. ¿Desea agregar algo, maestro? Solo decirles que es importante saber, ¿no? Las personas profesionales que se comprometen con estos temas, que hoy en día son sumamente importantes y que hay psicólogas, psicólogos, terapeutas que están especializados y formados en los temas, ¿no? Y que pueden dar un acompañamiento libre de prejuicio, violencia y discriminación, que eso es también bien importante, porque también conocemos y sabemos que de repente eh, hay aspectos relacionados con la iatrogenia terapéutica en casos de diversidad sexual, que lo único que hacen es pues patologizar más a las personas, ¿no? Entonces, en IPSICA, por ejemplo, somos una comunidad de psicólogas y psicólogos, que hay especialistas en varios temas, ¿no? En duelo, en peritajes con perspectiva de género, en terapia familiar, trabajo con adicciones, y pues ahí un gusto atenderles. Ahí les dejé mi número, cualquier cosa que yo pueda compartirles o proporcionarles con mucho gusto. Repito, tengo manuales, trípticos, libros, si ustedes quieren ampliar el conocimiento. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues lo dejamos ir porque sé que usted ya tiene que retirarse y pues Claro. les voy a dar otros anuncios y le agradezco mucho por esta introducción que es bastante interesante. Ok, les dejo. Muchas gracias, un gusto. Estamos para servirles. Sí, gracias. Hasta luego.